Parece bien, empezamos ya. This meeting is being recorded. Qué susto. Bueno, pues buenas tardes a todos. Y bueno, pues vamos a escuchar un webinar muy interesante titulado Ingeniería de Software para Sistemas Espaciales, y lo van a impartir tres eminencias en la disciplina de automática y fundamentalmente en el grupo temático de computadores y control. Los voy a introducir, aunque seguramente todos los conocéis, pero lo voy a introducir en orden que aparece en la transparencia, ¿de acuerdo? Pues por un lado, primero estaría Juan Antonio de la Puente, que es un profesor emérito en el Departamento de Ingeniería de Sistemas Telemáticos y en el Information Processing and Telecommunication Center de la Universidad Politécnica de Madrid. Ha desarrollado su actividad docente e investigadora en entre dos universidades, la Universidad Politécnica de Madrid y también la de Valencia. Y su investigación pues, ya ha estado orientada a los sistemas de tiempo real y sistemas ciberfísicos. Ha sido coordinador del grupo de investigación sobre sistemas de tiempo real en arquitectura de servicios telemáticos, STRAS, y ha participado en gran número de proyectos de investigación financiados por la Comunidad Económica Europea, ESA-STEC y diversos organismos oficiales españoles, y es autor de más de 150 publicaciones. Además, es miembro de FEA, de ADA Spain y de IECubo, y editor jefe de IFAC Papers Online. En 2005 fue nombrado Fellow en IFAC y en 2012 recibió el premio CEA. En 2016 recibió el premio de Robert D. Ward de ACM Siegada. O sea que, Juan Antonio, esto ha sido un breve resumen de toda tu experiencia. Muchas gracias. Podríamos pasarnos la hora entera hablando de ti. Bueno, por otro lado está Juan Zamorano, que es profesor titular de universidad en el Departamento de Arquitectura y Tecnología de Sistemas Informáticos y en el Information Processing and Telecommunication Center de la Universidad Politécnica de Madrid. Su investigación también está orientada a los temas de tiempo real y sistemas ciberfísicos, y ha participado en diversos proyectos de investigación, muchos de ellos en el centro del sector espacial. En concreto, ha colaborado en proyectos de sistemas de alta integridad y sistemas de tiempo real aplicables a sistemas espaciales. Ha participado en desarrollo de software y hardware de satélite UPMSat-2. Y además también es miembro de organizaciones como, por ejemplo, CEA, también ADA Spain, y su docencia se centra en estructura y arquitectura de computadores y sistemas empotrados. Tampoco está mal, ¿eh, Juan? Y bueno, y por último, que no menos importante, estaría acompañado Alejandro Alonso, que es catedrático de la universidad en el Departamento también de Ingeniería de Sistemas Telemáticos y en el Information Processing and Telecommunication Center de la Universidad Politécnica de Madrid. Ha desarrollado su actividad docente e investigadora en la Universidad Politécnica también de Madrid íntegramente, y su investigación se orienta a los sistemas de tiempo real y sistemas ciberfísicos. Ha participado en diversos proyectos de investigación y en concreto ha colaborado en proyectos de sistemas de alta integridad y sistemas de tiempo real aplicables también a sistemas espaciales, de lo que trata este webinar. Ha participado en el desarrollo de software embarcado y en la estación terrena de satélite UPMSat-2. Y es el coordinador actualmente es el coordinador del grupo de investigación sobre el sistema de tiempo real y arquitectura de servicios telemáticos, y al igual que el resto de los compañeros, pues también es miembro de varias organizaciones, entre las que destacan CEA y ADA Spain. O sea que cuando queráis, chicos. Muy bien, muchas gracias, Eli. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer al Comité Español de Automática y a las personas que nos han ayudado más directamente para hacer esto, José Luis Calvo, Ramón Costa y Elizabeth Estevez, la ayuda que nos habéis dado y la invitación que nos habéis hecho para exponer pues, una parte de nuestra investigación. Voy a empezar contando un poquito más, aunque ya he hecho una presentación, voy a contar un poquito más qué es lo que estamos haciendo. Como ya se ha dicho, pertenecemos todos al grupo de investigación de sistemas de tiempo real y arquitectura de servicios telemáticos. Este es un grupo de investigación reconocido de la Universidad Politécnica de Madrid, que se creó al principio en 1989, es decir, ya llevamos unos cuantos años de rodadura. En este grupo participamos
profesores e investigadores de 2 departamentos y actualmente, para facilitar un poco más la integración, estamos todos integrados en el Centro de Procesado de Información y Telecomunicaciones de la UPM, que está ubicado en la Escuela de Telecomunicación. Bueno, nuestro interés, ya se ha dicho, es en sistemas empotrados, tiempo real y sistemas de alta integridad, y más específicamente en temas como lenguajes de programación, sistemas operativos y modelado de sistemas. El grupo STRAS tiene también una parte que es la de arquitectura de servicios telemáticos, en la que se tratan otros temas de investigación que no voy a comentar ahora. ¿De acuerdo? Tenéis más información en el enlace que se pone ahí y ahí lo podéis ver. Bueno, como actividades nos hemos centrado en unas cuantas cosas. Por un lado, en la tecnología basada en ADA. Ahí hemos trabajado sobre todo en núcleos de sistema operativo y digamos que el resultado más conocido de esta línea de investigación es el Open Ravenscar Kernel, que es un núcleo de sistema operativo para ADA, que actualmente está integrado en el sistema de compilación de ADA Core en el GENAD para arquitecturas León. También hemos participado, yo personalmente he sido miembro del Comité de Estandarización ISO IEC sobre el VG9, me falta aquí, sobre el lenguaje ADA y en su correspondiente en España. Bueno, esto por un lado. Por otro lado, hemos trabajado también en herramientas de diseño y modelado, pues basándonos en una serie de lenguajes. UML, prácticamente hemos tocado todo esto que tenéis aquí, ADL, Simulink. QGen, bueno, QGen no es un lenguaje, es una herramienta de Simulink, pero también hemos trabajado con ella. En varios proyectos, de los que os pongo ahí unos poquitos. Y luego hemos hecho directamente eso. Todo esto son tecnologías de base para hacer software. También hemos desarrollado directamente software para misiones espaciales, en particular para el UPMSAT-2, que ahora comentaremos más en detalle, los 3 ponentes. Y actualmente estamos trabajando en un proyecto que se llama WAPES. Esta línea de investigación, todo está el software para misiones espaciales, la llevamos en colaboración con el Instituto Ignacio de Arriba de la UPM, que está localizado en la Escuela de Ingenieros Aeronáuticos y son los que llevan la dirección técnica de estos 2 proyectos. OAPES es un proyecto de la Comunidad de Madrid en el que tratamos temas de operación avanzada de pequeños satélites. Bueno, además de con el IDR, que ya lo he citado, hemos trabajado con otras organizaciones, hemos colaborado con otras organizaciones y grupos universitarios, los tenéis ahí, no los voy a detallar. Para la charla, bueno, primero voy a hacer yo una introducción sobre computadores y control en el espacio, cuestiones generales. Luego Juan Zamorano va a comentar más en detalle las cuestiones relacionadas con el software del segmento de vuelo y Alejandro Alonso se presentará el software del segmento de tierra y la conclusión del seminario. Bueno, pues vamos ya a entrar en materia. Los computadores y control en el espacio están en todas partes, bueno, como en toda la vida, claro. Una cosa que a lo mejor no es conocida es que esto no ha ocurrido así siempre. Los primeros satélites artificiales no llevaban ningún computador, entre otras cosas porque el tamaño y la masa de los computadores que había a finales de los años 50, a principios de los 60 del siglo pasado, no permitían meterlos en ningún sitio. Sin embargo, ya entonces, a mitad de los años 60, se consiguió realizar computadores suficientemente pequeños y con masa reducida como para introducirlos en las misiones Gemini y Apolo, que fueron las primeras que llevaron computadores a bordo de naves espaciales. Bueno, una cosa que caracteriza a estos sistemas es que tenemos unos requisitos de diseño muy exigentes, porque tenemos problemas de fiabilidad y de mantenimiento. Si se estropea una cosa en el espacio, si se estropea un componente de un computador en el espacio, pues es muy difícil arreglarlo. Bueno, en general es imposible. A veces ya habéis visto que se han reemplazado algunos componentes del Hubble y que a veces en la Estación Espacial Internacional se realizan tareas de mantenimiento, pero en la mayoría de los casos es totalmente imposible hacer mantenimiento de hardware
y solo de forma muy limitada hacer cambios en el software, solo pequeños cambios limitados a algunas partes del sistema. Eso hace que sea necesario utilizar tecnologías muy rigurosas, tanto en el hardware como en el software. Y hay que hacerlo en todos los componentes del sistema, porque la fiabilidad es una característica de todo el sistema. Es decir, si hablamos de un satélite artificial, de una nave tripulada, de un lanzador, o sea, un cohete, de una estación de tierra, todo eso es un sistema conjunto y todo el sistema es el que tiene que ser fiable. No nos vale tener un hardware ultra fiable si el software tiene fallos y viceversa. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver algunas de esas técnicas sin meternos en detalles de mucha sofisticación, sobre todo aplicadas al software, que es en lo que tenemos más experiencia, y sobre todo aplicadas al satélite UPMSat-2, que es el sistema en el que hemos trabajado más directamente. Como ya he dicho antes, UPMSat-2 es un satélite, es lo que se llama un microsatélite técnicamente. Es un microsatélite con una masa, por la gama, por el tamaño, digamos. Es un microsatélite con una masa de 50 kilogramos, cuyos fines son hacer demostración de tecnología y enseñanza. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que queremos no es hacer observación terrestre, ni comunicaciones, ni nada de eso. No hay aplicaciones metidas dentro del satélite, más que algunas cosas muy particulares que queremos demostrar que funcionan en el espacio. Básicamente lo que queríamos demostrar al hacer este satélite es que somos capaces, que tenemos la tecnología para lanzar un satélite de este tamaño al espacio. Bueno, este satélite se ha desarrollado totalmente en la UPM, con alguna colaboración de empresas, pero todo el diseño y la mayoría de las realizaciones se han hecho en la UPM. La mayor parte de satélites, luego toda la parte mecánica y todos los subsistemas que ahora vamos a ver, los ha diseñado y realizado el equipo del IDR, del Instituto Ignacio de Arriba, de la Escuela de Aeronáuticos. Y nosotros nos hemos encargado del software, íntegramente. Todo el software, tanto de vuelo como de tierra, lo hemos hecho nosotros. Bueno, el satélite se encuentra actualmente en una órbita heliosíncrona de 500 kilómetros de altitud. Se lanzó el 3 de septiembre de 2020, es decir, ya lleva más de 2 años orbitando la Tierra. La vida estimada inicialmente era de 2 años, o sea que ya la hemos sobrepasado perfectamente. La operación del satélite se realiza a través de una estación de tierra que está situada en el campus de Montegancedo de la UPM y que está operada por estudiantes y profesores de forma voluntaria. Bueno, esto sería una vista. Bueno, lo anterior era, esta es la vista exterior del UPMSat completo, cuando estaba listo para enviarlo a Guayana para su lanzamiento. Esto es un dibujo en el que tenemos una especie de despiece del satélite, que se ven por fuera, tenemos paneles solares, aquí hay una estructura con varios pisos, digamos, aquí hay algunos componentes, aquí están todos los componentes electrónicos y bueno, hay algunas cosas más, ahora detallaré un poquito más. El satélite tiene una serie de subsistemas que tenéis aquí detallados, no voy a entrar a comentarlos, salvo los 3 que más directamente están afectados por el software, como son el control de actitud y órbita. Bueno, control de actitud, aquí no hacemos control de órbita realmente. La actitud, para los que no lo sepáis, es la orientación del satélite con relación a la Tierra y tenemos que mantenerla, digamos, de forma adecuada para que, entre otras cosas, el satélite se pueda comunicar con Tierra, para que la antena esté orientada de una manera adecuada para que se establezca la comunicación. Tenemos también el subsistema de gestión de datos que hace toda la adquisición de datos de los sensores del satélite, la envía a la Tierra, y el sistema de telemetría y telecomando que se encarga de enviar las observaciones realizadas, los datos recogidos a Tierra y de recibir los telecomandos de la estación de Tierra que permiten controlar de alguna manera el funcionamiento del satélite. Y bueno, luego tenemos también el sistema de comunicaciones, que es una radio VHF, unas radios sí, que funcionan en 2 canales de VHF y que permite esta comunicación. La carga útil, como he dicho antes, son algunos subsistemas, principalmente de empresas españolas y alguna extranjera,
que se han incorporado al satélite con objeto de demostrar que cumplen las condiciones para poder funcionar en el espacio en las condiciones requeridas. Bueno, yendo un poquito más en detalle, empezamos por los requisitos de los computadores embarcados, que he dicho que son muy estrictos. Básicamente los podemos agrupar en cuatro categorías. Por un lado son sistemas empotrados, lo que hace que la potencia y la masa sean limitadas. Esto es lo que he dicho antes, que impidió la utilización de los computadores en los primeros satélites artificiales. Ahora ya no hay demasiado problema con eso, pero eso sí que nos obliga a utilizar tecnologías que desde otro punto de vista podríamos considerar obsoletas, porque tenemos poca memoria, porque hay que consumir poca energía, en fin, hay toda una serie de limitaciones ahí que hacen que no se puedan utilizar computadores de última generación, digamos. Luego tenemos requisitos de tiempo real. Los sistemas espaciales, como todos los sistemas de control, tienen que tener un comportamiento temporal previsible y analizable. Tenemos que ser capaces de demostrar que las cosas se hacen, que las cosas que hace el software se hacen dentro de los intervalos de tiempo prescritos, porque si no, pues el control se puede desestabilizar, por ejemplo. Luego tenemos requisitos de alta integridad. Tenemos que asegurarnos de que el diseño no tenga fallos, en la medida de lo posible, claro, la perfección absoluta no existe, o de que sea tolerante ante los fallos que pudieran existir. ¿De acuerdo? Y por último, tenemos que estos sistemas tienen que ser resistentes a un entorno hostil. Hostil quiere decir que hay radiación fuera de los cinturones de Van Allen. En órbitas más bajas no hay tanta radiación, pero sí que hay fuera de la atmósfera. Tenemos temperaturas extremas entre cuando el satélite le está dando el sol o cuando no le está dando el sol. Hay diferencias de temperatura de cientos de grados. ¿De acuerdo? Porque normalmente estamos fuera de la atmósfera. Y luego en el rato del lanzamiento pues están sometidos a aceleraciones enormes y a vibraciones pues también muy considerables. Todo esto hay que tenerlo en cuenta al diseñar los sistemas. El hardware embarcado, por esto, pues normalmente se usa hardware resistente a radiación o por lo menos de uso militar. Este hardware es caro y es difícil de encontrar y por eso en nanosatélites se tiende a utilizar hardware comercial que es menos robusto pero más asequible. Si estos nanosatélites tienen una vida limitada y están en órbitas bajas donde todavía hay un poquito de atmósfera, pues digamos que esto puede ser aceptable porque podemos tener fallos por la radiación, pero bueno, hay que hacer un trade-off entre el riesgo y el beneficio que se obtiene por tener un coste más reducido. Hoy, por cierto, hemos oído que hay computadoras con arquitectura RM resistentes a radiación, lo cual seguramente facilitará estas cosas. Bueno, este es el hardware de computador del UPM-SAT2. Si os fijáis en la figura de la izquierda tenemos en la bandeja intermedia, digamos, hay una cosa que es esa caja negra que se llama iBox o Electronic Box y dentro de ella está el computador de a bordo que es esa tarjetita. Ahora después Juan Zamorano entrará más en detalle en los componentes y el funcionamiento de este computador de a bordo. Luego, en cuanto al software, hay que tener en cuenta que muchas funciones críticas dependen del software. Eso ya lo hemos visto y, por tanto, tenemos lo que se llaman requisitos de alta integridad sobre el software. Además, tenemos los requisitos de tiempo real. Todo esto hace que, como es imposible asegurarnos de que el software es perfecto desde el momento en que lo diseñamos, tenemos que dar mucha importancia a las operaciones, a los procesos de verificación y validación del software. Fijaos que estos procesos en la mayoría de los sistemas espaciales constituyen una parte muy importante, yo diría que mayoritaria, del coste del software. O sea, muchas veces cuesta más comprobar, verificar y validar que el software es correcto que diseñar el software y hacer la codificación inicial.
Para eso para facilitar esto, tenemos que usar tecnología adecuada. Por ejemplo, lenguajes, compiladores, sistema operativo, herramientas de análisis temporal, todo esto que nos permite asegurar que esto funciona bien. En particular, una cosa que hacemos es utilizar un proceso de desarrollo que se llama Nube, que está centrado en los procesos, toda la parte de la derecha de esta V está centrada en procesos de verificación y validación. Bueno, para daros una idea, ya lo desarrollará Juan Zamorano ahora en detalle, pero esta es la arquitectura de software del UPMSAT-2, ahora la veréis más en detalle, insisto. Y luego, por último, tenemos el segmento de tierra. El segmento de tierra es una parte vital de cualquier misión espacial. Si tenemos un satélite por ahí volando, pero no nos podemos comunicar con él, no sirve para nada. El segmento de tierra está formado por estaciones terrestres o terrenas que se comunican mediante radio con las naves espaciales y hacen esas funciones de telemetría, es decir, recepción de datos del satélite, seguimiento, saber dónde están. Nosotros no hacemos eso, nos fiamos de los cálculos que hacemos, y telemando, que es enviar órdenes al satélite para que haga determinadas cosas. ¿De acuerdo? Bueno, además de esas estaciones terrestres, hay los centros de control de la misión, que son esas cosas que salen en las películas de Houston y demás, pero aquí, lógicamente, lo hacemos a un nivel mucho más reducido. Y luego tenemos redes de comunicaciones que conectan las estaciones y los centros de control. Todo esto os lo va a explicar más en detalle Alejandro Alonso, en concreto aplicado al UPMSAT-2. ¿De acuerdo? Bueno, el software del segmento de tierra no tiene requisitos estrictos, pero no tanto como el software embarcado, porque el software de tierra sí que lo podemos corregir si se detecta algún error. Podemos cambiar el software, podemos reiniciar los computadores, podemos reemplazar un computador que tenga fallos. Es decir, podemos utilizar una tecnología más corriente, digamos, una tecnología más comercial que la que se usa en el segmento de vuelo. Como decía, ahora Alejandro Alonso os lo explicará más en detalle. Bueno, este es el segmento de tierra, ahora lo veréis. Y por mi parte no hay nada más. Dejo paso a mi compañero Juan Zamorano, que os va a explicar la parte del segmento de vuelo. Muy bien, muchas gracias y continuamos. Juan, ¿no te oímos? Ahora sí se me oye, ¿no? No. Ahora sí. Bueno, pues hablaré al portátil. Parece que se ha fastidiado alto, pero no. Acabo de pagar hace 5 segundos. Bueno, 5 por 1 minutos.
Bueno, pues como he dicho, en el dominio espacial se le suele denominar una interfaz o proyecto de instrumento a los hardware y al software de hardware. Se compone y software de vuelo. El computador no puede usar el procesador y distintos modos de entrada y salida para interactuar con el circuito de vuelo. Entonces, claro, el procesador también es fácil. Juan, no se te entiende bien. Que no sé por qué ha fallado esto, macho. O sea, es que, a ver. Voy a enchufar. ¿Ahora se me oye? No, ¿no? Muy mal. ¿Y ahora? Muy bajo. ¿Y ahora? Un poco mejor. ¿Así? Un poco mejor. Pues ya mejor no lo sé hacer, tío. Qué desastre. Se entiende muy bajo. Muy bajo. No sé qué ha pasado aquí. ¿Y ahora? Se te puede entender. Si es muy bajo, pero se puede. Bueno, siento. ¿Y ahora? ¿Y que por qué se ve tan bajo? Sí. Ahora mejor. Vale, pues. Oh. He probado antes. Sí, bueno, vale. Como iba diciendo, el computador de vuelo, pues a veces no es único, sino que hay varios computadores, que pueden existir distintos computadores porque se necesita más disponibilidad de recursos hardware o bien simplemente por facilidad de construcción. Cada subsistema pues tiene su propio computador, por ejemplo, el sistema de control de actitud, la radio y en fin, cada uno de esos sistemas puede tener un computador propio. El OBC se suele incluir en lo que se llama la caja de electrónica, que os ha explicado Juan Antonio dónde es, que es, en el caso del UPM-SAT2, esa caja de electrónica es única y se ubica también la unidad de generación y distribución de potencia, los conversores de DC-DC para sacar de la batería todas las tensiones necesarias para los distintos componentes del segmento de vuelo, no solo para el computador de a bordo, también para distintos experimentos, para la radio. También necesitamos incluir hardware para adecuar las señales de entrada-salida a los niveles adecuados para ser adquiridas y manejadas por parte del computador. Naturalmente, el onboard software pues, reside en una memoria no volátil del computador de a bordo. En el UPM-SAT2, debido a la disponibilidad, o sea, más que la disponibilidad, es un satélite universitario de coste limitado, entonces no se usaron componentes de vuelo, se usaron componentes de rango militar, aunque algunos de ellos eran los llamados protofly. Un componente protofly es un componente que ha sido seleccionado para hacer las pruebas y ser calificado para vuelo, pero que esas pruebas no se han hecho. Entonces, en el hardware, pues las pruebas también cuestan bastante más que el componente en sí, como en el software. Y por eso se usaban esos componentes, algunos de ellos porque son bastante más baratos. Para paliar esto, pues la iBox se hizo más gruesa y se ubicó en el centro del satélite para paliar el efecto de la radiación. La radiación puede afectar a los componentes electrónicos provocando cambios en los valores de los biestables internos de la electrónica. Aún así, todo esto tiene que ser validado. Que hay que hacer no solo simulaciones con herramientas de construcción estilo CATIA, sino también hay que hacer ensayos térmicos en cámaras de vacío, ensayos de vibración y todo ese tipo de cosas. Del UPM-SAT2 se hicieron dos iBox, una que es el modelo de vuelo y otro modelo de ingeniería. Imaginar que el modelo de vuelo pues, es el que finalmente se embarcó y con el de ingeniería pues, podíamos hacer más pruebas. El computador de a bordo, pues aquí lo tenemos en la imagen que está a la izquierda de la pantalla.
esos componentes que son así dorados, pues son componentes Protofly, de que no son componentes seleccionados para las pruebas de vuelo, pero sin llegar a haber hecho la calificación. Y en general el onboard computer, aparte de otras cosas, está fuertemente basado pues, en una FPGA de Actel que es de rango militar. Ahí en esa FPGA se sintetizó un procesador León 3 a 20 MHz, o sea, una cosa bastante de pocas prestaciones, pero suficiente para todo el software del UPM-SAT2. También teníamos memoria no volátil, 2 chips de cada uno de ellos de 1 MB de 2 PROM y 4 MB de memoria RAM estática. Todo esto también lo sintetizamos nosotros a partir de una biblioteca de IP Cores de la versión de libre distribución de la biblioteca de IP Cores que se llama grlib, que también está disponible. Fijaos que, bueno, aparte del procesador y tiene todos los dispositivos de entrada y salida necesarios para manejar todos los dispositivos del satélite. El satélite, a pesar de que parece pequeño y no parece muy complejo, pues tiene 102 entradas y salidas digitales, pues para activar y ver el estado de cada uno de los dispositivos del segmento de vuelo, y 64 entradas analógicas. Bueno, no se usaron todas, pero eran 50 y muchísimas las que se usaron. ¿Vale? A ver. El software de vuelo, pues lo desarrollamos en ADA 2005, elegimos ADA 2005 porque, como sabemos, es un lenguaje que tiene pocas vulnerabilidades, menos vulnerabilidades que otros lenguajes como C o, por supuesto, C++. Es un lenguaje que se adapta bien a este tipo de sistemas porque fue desarrollado pues, con esta idea en mente y bueno, también es un lenguaje que nos gusta mucho y que conocemos, ¿no? Sin embargo, bueno, no todo el código que hay embarcado está en lenguaje ADA. Hay una parte de lenguaje C que es el código funcional del sistema de control de actitud, que ese sistema fue generado automáticamente a partir del modelo Simulink, y el Simulink pues solo genera lenguaje C. El entorno de programación que utilizamos es el entorno de programación gráfico de Ada Core, el GNAT Programming System, que bueno, se puede descargar una versión gratuita y usarlo. La cadena de compilación que usamos es el compilador GNAT, y la cadena de el compilador cruzado que usábamos para León 3, pues tiene incluido el sistema operativo que nosotros desarrollamos, el ORK, y que, como su nombre indica, es compatible con el perfil de Rabascar. Eso quiere decir que el comportamiento temporal del sistema resultante es analizable, debido a que bueno, existen una serie de restricciones en este perfil para que esto sea posible, para poder analizar y asegurar el comportamiento temporal del software resultante. El entorno de desarrollo cruzado que usamos pues es el típico entorno de desarrollo cruzado. El computador host, pues habitualmente, bueno, por lo menos en mi caso era Linux, aunque también creo que usaban Mac, y el computador, el target computer, pues era básicamente pues una placa con un León 3 que utilizábamos una utilidad que es el RMON para cargar el software generado en el computador de desarrollo, para cargarlo a la memoria del computador de ejecución y también para hacer posible la depuración cruzada. El diagrama del contexto del onboard computer, bueno, pues ya digo que el UPM-SAT2 es un satélite que tiene su complejidad, pero no es de los más complejos. Por ejemplo, aquí no tenemos control térmico. El control térmico es pasivo, ¿de acuerdo? Eso quiere decir que no tenemos actuaciones sobre calentadores y ese tipo de cosas que pueden tener otros satélites. Digamos que la parte más gorda, aparte de la carga de pago de los experimentos, que bueno, de eso no vamos a hablar, pero bueno, básicamente era una rueda de inercia, un conmutador térmico y una serie de magnetómetros también de prueba. La parte más gorda, digamos, era el sistema de control de actitud, que tiene una serie de sensores, los magnetómetros que miden la densidad del campo magnético terrestre, células solares que nos miden la intensidad de la radiación solar, y los actuadores eran
magnetopares que interactúan con el campo magnético terrestre para hacer cambiar la orientación, la actitud del satélite, y una rueda de reacción que, aunque va como experimento, también se incluye en el control de actitud, que naturalmente lo que hace es cambiar el momento de inercia del satélite y por lo tanto su orientación. La plataforma tiene muchos sensores, muchas temperaturas de paneles solares medidas en distintos puntos de lo que es la nave, y también en las baterías y en el OBC y muchos puntos críticos en medir las temperaturas. Por supuesto, también se miden los voltajes de paneles solares, de todos los buses, como llaman en el dominio aeroespacial, que no son más que líneas de alimentación de una determinada tensión, y las corrientes, no solo de todos los dispositivos, pues para detectar una sobrecorriente y poder apagar ese dispositivo. Otro componente importante es la radio, que tiene pues 2 enlaces, uno hacia arriba, el de telemando, y uno hacia abajo, el de telemetría. La arquitectura del software, bueno, aquí se ponen los componentes de alto nivel de la arquitectura del software. Tenemos un componente de bajo nivel que es el Hardware Access, que a partir de ahí abajo, pues digamos que tenemos lo que es el BSP, el Board Support Package, o sea, el sistema operativo y todos los drivers que también se desarrollaron para este proyecto, los escribimos en ADA y conformes al perfil de Ravenscar para los distintos dispositivos hardware. El Hardware Communication, que sirve de base al sistema de telemando y telemetría, el TTC, el sistema de control de actitud. Todos ellos usan el sistema storage. Como ya veremos, tenemos un sistema de almacenamiento en memoria no volátil, en la parte de esa memoria EDOSPROM de la cual se dispone. Y bueno, pues ahí se guardan parámetros y también se guarda toda la telemetría que se va adquiriendo durante la órbita para mandarla a la estación de tierra cuando proceda. Por supuesto, tenemos la plataforma, que es el que se encarga del housekeeping, de recoger todos los datos de la plataforma y enviarlos al storage. El manager, que es el que gestiona los distintos modos de funcionamiento del satélite, y otro componente que solo define tipos básicos, bueno, básicos y no tan básicos. El nombre quizás fue un poco desafortunado porque ya no eran tan básicos. Y la particularidad de ese componente es que también se lo utiliza el software de tierra, porque ahí se definen todos los paquetes de telemetría y telecomando. Entonces, bueno, pues ese paquete pertenece tanto al software de vuelo como al software de tierra, y así tenemos la consistencia entre los paquetes de telemetría y telemando necesaria. Los modos de operación de este satélite, bueno, pues naturalmente puede estar en tierra haciéndole pruebas o esperando el lanzamiento, pero el modo vuelo pues tiene, ya digo, 4 modos principales de operación: inactivo, operación normal, comprobaciones y operación degradada, que transitan uno entre otro pues más o menos de la siguiente manera. 90 minutos después de la separación del lanzador se transita al modo de inicialización. El modo de inicialización consiste en comprobar el software que está grabado en la memoria EEPROM, se hace una comprobación del código cíclico de redundancia, y si esa comprobación no da correcta, no da positiva, pues se usa la copia que hay en el otro chip de la memoria EDOSPROM. De esta forma, si el dispositivo sufre un impacto de una partícula subatómica y cambia, pues tenemos redundancia en este aspecto. Lo que se hace es copiar el software en memoria RAM y se procede a la ejecución. En esa ejecución lo primero que se hace es la puesta en marcha, el commissioning, que se hacen comprobaciones de los distintos equipos que van a bordo. Y esas comprobaciones, el resultado de esas comprobaciones se mandan a tierra, para que desde tierra se decida si está dentro de rango o si hay algún dispositivo que se ha dañado. Otro caso, bueno, si es todo correcto, se pasa a modo seguro. Para pasar a modo nominal y, en su caso, empezar a ejecutar experimentos, a hacer experimentos, pues eso se hace mediante los telecomandos o los telemandos que se mandan desde tierra.
También es interesante que si la batería cae por debajo de una determinada tensión crítica, se activa una señal y se transita a un modo llamado latencia en 10 segundos. Se desconecta todo automáticamente, incluida la caja de electrónica. Y 4 horas después se vuelve a hacer la inicialización en espera de que, bueno, se haya obtenido un poco de carga. Naturalmente también tenemos tolerancia a fallos mediante temporizadores de vigilancia. Si expira un temporizador de vigilancia, pues automáticamente desde donde esté se transita a la inicialización. Y vuelta otra vez a empezar. La otra cosa particular, el modo baliza, bueno, pues dentro del modo de operación degradado, si en 48 horas no se ha logrado una comunicación con tierra, pues se transita a modo baliza, que consiste en enviar pues una señal periódicamente para, bueno, decir que seguimos vivos y dónde estáis, a los de tierra, digamos. Luego también el sistema TTC tiene también a su vez 2 modos dentro de los modos nominal, seguro o de experimento. Puede estar en cobertura o fuera de cobertura. Como os ha dicho Juan Antonio, pues nosotros no somos la NASA y tenemos únicamente una estación en Montegancedo, con lo cual la cobertura aproximada, o sea, el tiempo que podemos dialogar con el satélite es de 10 minutos cada 12 horas. Entonces, bueno, pues el TTC transmite una trama cada 20 segundos con información del estado del sistema y cuando se ve que va a aparecer se le mandan telecomandos desde la estación de tierra. Cuando se recibe un Open Link se transita a modo cobertura, se envía un SK y se prepara para recibir o bien otros telecomandos pues, para lanzar experimentos o lo que se decida desde tierra, la operación normal del satélite, o la orden de enviar telemetría. Si se recibe la orden de enviar telemetría, se manda la telemetría almacenada en memoria 2PROM durante el tiempo que dura el pase y sin recibir ningún reconocimiento. Este tiempo que dura el pase, como puede variar de un pase a otro, pues se transmite en la orden de envío de la telemetría. Y si no se recibe un telecomando en 48 horas, ninguno, pues se activa la señal de Lost Communication y se transmite en modo beacon. Por último, la telemetría se envía en orden LIFO. Primero la más reciente, de forma que bueno, podemos llegar a darle la vuelta al buffer circular de la memoria EEPROM si no tenemos bastante éxito con las coberturas y los pases del satélite. Bien, como os ha dicho Juan, bueno, aparte de un desarrollo cuidadoso y un diseño riguroso, o al revés, diseño cuidadoso y un desarrollo riguroso, hay que establecer un entorno de pruebas que sea lo más parecido posible al entorno operacional. En el caso de los sistemas empotrados, pues todos sabemos que es muy difícil realizar las pruebas en el entorno operacional. Puede ser muy difícil, complicado o imposible, como el caso del satélite, porque el entorno operacional es fuera de la atmósfera con el satélite orbitando. Por lo tanto, hay que construir un entorno de prueba lo más parecido posible al entorno operacional para obtener una confianza elevada y un TRL elevado y una confianza elevada en su correcto funcionamiento. Entonces, bueno, pues este entorno que podéis ver parte ahí en la fotografía, ahí tenemos unas ruedas de inercia, la iVox, un bornero con... no se ve el cursor. Bueno, un bornero al cual conectábamos dispositivos. Este entorno, pues, desgraciadamente era único, no teníamos más de uno y se usaba para todo tipo de pruebas, desde calibración de sensores hasta las pruebas de sistema. Por lo tanto, hubo que establecer otros entornos de pruebas alternativos que nos permitieran realizar pruebas sin tener que recurrir a este entorno de pruebas que, digamos, era único y, bueno, pues estaba bastante solicitado. ¿Para qué vamos a negarlo? Bien, entonces, por ejemplo, pruebas de verificación lo podríamos hacer en un computador nativo, por así decirlo, en modo nativo, por así decirlo. Tenemos el onboard software, como está escrito nada, pues lo podríamos compilar para una plataforma de desarrollo, para un sistema Linux. En ese caso, naturalmente, el hardware stubs, pues había que cambiarlo todo por un simulador que simulaba el hardware de vuelo.
Y también podríamos ejecutar el segmento de tierra en la misma plataforma de desarrollo o en cualquier otro computador, estamos en un computador convencional. Aún así, pues aquí se podían hacer pruebas de unidad, pruebas de integración, pruebas de sistema, de toda la parte que hemos visto de la arquitectura de software. Por supuesto, todo el BSP y todo eso, no, todo eso habría que desarrollarlo en el hardware real. Más adelante, naturalmente, o paralelamente, también hay que hacer pruebas de verificación con ejecutando el segmento de vuelo pues en la plataforma de ejecución, que a su vez podía ser el computador real, o sea, un modelo de ingeniería, o un simulador, el TSIM. En este último caso, naturalmente, pues se necesitaban simuladores de los sensores para poder ejecutar el segmento de vuelo, perdón. El segmento de tierra pues ya se puede conectar en un computador convencional y utilizando simuladores de ambas radios. La radio fue lo último que se incorporó. La conexión de la radio era mediante líneas series y por lo tanto ese computador convencional lo conectábamos al onboard computer mediante la línea serie que luego se utilizaría para la radio de vuelo. Con este entorno, en el caso de ser en el OBC real, se hicieron medidas de los peores casos de tiempo de cómputo con la herramienta RapidTime y también se hicieron naturalmente análisis de tiempo de respuesta pues con la herramienta MAS y con otras herramientas más simples que también usamos. Las últimas pruebas consistieron en hacer pruebas de verificación de las comunicaciones. En este caso se usaba el hardware real con la radio real y la única diferencia con el vuelo, bueno, la única, aparte de que no hay atmósfera y todo ese tipo de cosas, es que las antenas se sustituían por unas cargas que simulaban la atenuación que sufría la señal desde la órbita. Y naturalmente, pues esto eran las pruebas de verificación de las comunicaciones. Por ejemplo, ¿cómo se hacen pruebas de validación, en particular del sistema de control de actitud? El sistema de control de actitud lo desarrollaron los ingenieros aeroespaciales completamente en Simulink. Se desarrolla y prueba íntegramente en Simulink. ¿Cómo se prueba? Pues aparte del controlador, tienen que desarrollar todo el entorno, no solo el campo magnético terrestre con sus perturbaciones, la dinámica de la nave, todo ese tipo de cosas lo hacen también en un simulador. Mediante estas simulaciones consiguen depurar y desarrollar el controlador. A partir de ahí, pues lo que tenemos es un modelo Simulink. Entonces nosotros lo que procedemos es a la generación automática de este código, del código funcional, mediante el Embedded Coder, que es un toolbox de Simulink, y se incluye en el software de vuelo. Naturalmente esto también hay que probarlo, puede haber errores en la generación de código o el procesador que no dé lo suficiente, entonces todo esto hay que validarlo mediante una Software Validation Facility con un tipo de pruebas de Processor in the Loop. Es decir, tenemos nuestro onboard computer en el cual colocamos nuestro código funcional del sistema de control de actitud. Y además tenemos un computador de simulación que ejecuta Simulink con una serie de toolboxes particulares donde se ejecuta el entorno, las perturbaciones, la dinámica del satélite. Y lo conectamos mediante las señales, entradas y salidas analógicas y digitales que se usan realmente en el satélite, en el segmento de vuelo. Y de esta manera pues, se puede validar que eso está correctamente generado y que trabaja según lo esperado. De todas formas, para alcanzar un TRL más alto se necesita un entorno de operación pues, más realista. En el UPM-SOC2 se fue un poco más allá del Processor in the Loop porque se incluyeron el hardware de adecuación de señales, señales digitales, señales analógicas, se incluyeron los conversores analógico-digital, pero no fue una validación completa hardware in the loop. En una validación completa hardware in the loop se incluye todo el satélite en el bucle de simulación. Por ejemplo, con un equipo como el que podemos ver en la derecha, donde hay una mesa que el satélite tiene libertad de movimiento en los tres grados de libertad. Se puede mover libremente y tenemos unos magnetómetros que nos generan el campo magnético que habría en la órbita que está siendo simulada, incluso la radiación solar.
Estas desgraciadamente son infraestructuras muy costosas y estaban fuera de nuestro alcance. Pensamos que podemos usar una para el siguiente, el UPM-SAT3. Bueno, y esto es todo. Siento los problemas que ha habido con el sonido. No sé, supongo que me habré pasado de tiempo y todo. Alejandro. Alejandro. Vale, Dios. estoy por aquí, ¿se me oye? Sí, Bueno, pues, me vale, habéis oído, ¿no? No estaba hablando al... vale, perfecto. Vale. Voy a ver si empiezo entonces. Bueno, hay 30 en el chat. Vale. Muy bien, pues nada, pues buenas tardes y agradecer también vuestra asistencia. Como ha introducido antes Eli, pues soy Alejandro y lo que voy a contar es algunos aspectos sobre el segmento de la Tierra. Hay que decir, quizás para entendernos de lo que estamos hablando exactamente, pues se suele considerar como el segmento de la Tierra toda la infraestructura terrestre que es necesaria, requerida para apoyar la misión, es decir, para que la misión del satélite funcione como nosotros nos gustaría. Y desde todas las fases, es decir, inicialmente, cuando se inicia a pensar, a concebir el satélite, pues hasta que se termina. Incluso yo diría que después, cuando el satélite deja de operar, pues entonces seguiremos toda la información que se ha guardado, pues se podrá utilizar pues, para hacer investigaciones, análisis, lo que se quiera. Las funciones básicas que hay que hacer es, por un lado, adquirir los datos que va enviando el satélite, lógicamente la única forma de tener información de lo que está ocurriendo, y por otro lado configurar el equipo a bordo del satélite para que su comportamiento sea lo que nosotros queremos y haga las funciones que nos gustaría. Bueno, como se ha comentado probablemente antes, vamos a comentar Juan, pues hay dos tipos de comunicaciones, dos líneas, la tenemos todos los mensajes, es la telemetría, que es la que va, mensajes que manda del satélite a la Tierra, y tenemos los telecomandos que van desde la Tierra hacia el satélite. Hay que decir que la conexión, hay dos bandas de comunicación, por un lado la banda radioaficionado. La banda radioaficionado básicamente es una banda pública, es decir, básicamente es información que manda mensajes de telemetría que manda el satélite y que es público, es decir, como luego comentaremos, cualquier observatorio, cualquier antena que tenga cualquier aficionado o más profesional, pues podría recibir información de este UPM-SAT2. Y luego tenemos la banda científica, donde la información que tiene pues son, digamos, información más de las que no se quiere publicar, sobre todo, por ejemplo, pues todo lo que serían información sobre el comportamiento interno del satélite y también todos los datos de los experimentos que se han realizado. Evidentemente, el satélite y la estación de la Tierra pues tienen una serie de antenas, transceptores, receptores y antenas pues, para poderse interaccionar con el satélite. Bueno, repetir también quizás algo de lo que ha metido Juan, dos tipos de mensajes, telemetría y telecomando. Telemetría enviado del satélite. Hay un mensaje que es el hello que se manda cada 20 segundos, simplemente para decir que está vivo, para decir que está vivo el satélite. Este hello es el que se manda es el radioaficionado, es decir, el que se manda públicamente hacia todo el mundo. Básicamente, como también se ha comentado, hay una serie de sensores que periódicamente, cada minuto, se miden todos los sensores del satélite para saber cuál es su comportamiento, se guarda en una memoria no volátil, y cuando hay comunicación, bueno, la última medida en la que es el hello, cuando hay cobertura con el satélite, con la Tierra, pues empiezan a mandar todo el housekeeping. Aparte de la telemetría, de housekeeping de los datos, hay otro tipo de información, como podría ser errores o eventos que se han detectado, sucesos que se han detectado dentro del satélite, que son relevantes. Entonces también es otro tipo de telemetría que se envía, y luego pues todos los sensores relacionados con los experimentos. En cuanto al telecomando, primero hay un Open Link, que es el primer mensaje que se inicia la comunicación con el satélite. Básicamente es gestionar, comprobar, mandar órdenes
al satélite para que se comporte como se puede enviar y en concreto pues lo que sería arrancar y detener los experimentos que están a bordo. Por quizás aclararlo un poquito más, esto borro, que lo tenía que haber hecho en una. Pero básicamente lo que tenemos es esto, ¿no? Es decir, tenemos que el satélite está moviéndose en una cobertura, periódicamente va mandando un mensaje de hello, de hello que hablábamos antes, que lo manda cada 20 segundos y lo va enviando. Aquí tenemos el ámbito de cobertura de la Tierra, de la estación de la Tierra. Cuando estamos en cobertura se recibe primero un mensaje hello, entonces la Tierra manda un mensaje de open link. Cuando tenemos la confirmación de que se ha recibido el open link, entonces es cuando la interacción de los mensajes entre el satélite y la Tierra empieza a ocurrirse, empieza a mandarse mientras que tenemos la cobertura. En ese momento se manda toda la housekeeping que tenemos no volátil, se puede mandar toda la información que manda el satélite que tenemos de los experimentos, sucesos, etcétera. Y por otro lado, la estación de la Tierra lo que manda son toda una serie de mensajes de telecomandos pues, para coordinar, bueno, para controlar el comportamiento del satélite. Bueno, pues en la dirección, el desarrollo de lo que fue el segmento de la Tierra, lo primero que fue definir lo que queremos hacer, cuáles son los requisitos funcionales del satélite, donde básicamente lo que muy resumido pues sería esto lo que hay que hacer. Primero, asegurarnos de comunicaciones con la Tierra. Lógicamente, fue nuestra responsabilidad del grupo nuestro, pues tener las antenas y configurar las antenas, etcétera. Lo que sí que tenemos que hacer es inicialmente conectarnos con la antena para recibir los mensajes y después procesarlos por nuestra parte y, por supuesto, pues, también enviar los telecomandos. Recibir y gestionar la telemetría, es decir, recibimos toda la telemetría, como hemos dicho, guardarla en base de datos para procesarlo posteriormente. Ha habido que desarrollar una serie de interfaces, una página web para poder permitir que los operadores, fundamentalmente los operadores y también usuarios, puedan acceder a la información de telemetría, básicamente, la información más básica de la telemetría, y después también definir cuáles son los telecomandos, las órdenes que hay que enviar al satélite para que pueda comprobar. Además, hay que hacer una serie de cálculos de cuál es la órbita y tiempos de observación para ver si realmente el comportamiento del satélite es adecuado o no, o ver cómo se va compartiendo, cómo va funcionando, y finalmente generar informes y explotación de los datos, es decir, generar visualización de los datos y demás para facilitar a los investigadores pues para que puedan estudiar qué es lo que está ocurriendo o qué es lo que ha ocurrido en el satélite. Evidentemente, esta información final que hago, estas operaciones finales, pues se podrán utilizar o se tiene disponible para después de cuando el satélite deje de operar y dejamos de recibir información. También muy importante, requisitos no funcionales. Requisitos muy funcionales del comportamiento que deberían tener la estación de Tierra. Por un lado, tenemos disponibilidad. Tenemos que asegurar que la estación de la Tierra esté siempre operativa, es decir, que no falle nunca, es decir, que siempre haya conexiones, comunicaciones, haya todo lo necesario para que siempre haya acceso a la estación de la Tierra en todo momento. Entonces, por un lado, lo que hay que hacer básicamente es almacenar toda la información y que fuera disponible. Por otro lado, también hay que hacer que el acceso, pues que haya garantizar la integridad de lo que son toda la información que tenemos dentro del satélite. Relacionado también es todo lo que es tolerancia de fallos. Es decir, lo que queremos hacer es que no ocurra por un fallo o una serie de fallos dentro del sistema deje de funcionar. Con lo cual hay que tener aspecto de tolerancia de fallos para responder, en caso de que haya fallos, responder inmediatamente para tolerar esos fallos, sigue siendo operativa el satélite, y después para hacer eso ha habido que hacer una replicación de todo. O sea, están replicados ordenadores, están replicados discos, están replicados los datos, hay copias de seguridad de los datos según se va ejecutando, y además las estaciones de la Tierra, o sea, digamos, 3 computadores que estaban ejecutando estaban situados en distintas posiciones geográficamente, pues para que si hay algún problema grave, pues que los otros ordenadores sigan funcionando. Decir también
Vale, aparte de todo esto también había que teníamos algunos mecanismos pensados para en caso, por ejemplo, si fallaba un computador, en un tiempo acotado, limitado, pudiéramos recuperar y tener un ordenador, un ordenador suplente para mantener el dato. También, por supuesto, el tema de seguridad, importante. Por un lado, que no dificultar al menos todo lo posible que hubiera acceso a los datos, o sea, que digamos que todas las personas que no deben acceder a esos datos pudieran, es decir, solamente pudieran acceder los usuarios permitidos, y por otro lado, que cuando había los mensajes dentro de los distintos ordenadores de la estación de tierra, pues que siempre la transmisión pues fuera con seguridad, todos los datos iban cifrados. Vale, esta es la arquitectura del sistema, la arquitectura que se ha hecho, ¿no? Tenemos por un lado la parte de la comunicación, donde básicamente bueno, lo iré comentando, la parte de la comunicación, donde básicamente interacciona directamente, por un lado, con las antenas del satélite, y también intercambiar información con lo que sería la parte de, digamos, bueno, fundamentalmente que los datos se guarden en la base de datos, y también de guardar en la base de datos, bueno, sería a través de esta parte de intermediación que abajo comentaré. Hay que decir que la comunicación entre la comunicación y la intermediación, es decir, la interacción entre los dos componentes, no estaba acoplado, sino que iba a través de pasos, es decir, iba a través de sockets, es decir, que esta parte y la otra parte podría estar en computadores separados, que realmente, porque, digamos, que ocurría porque toda esta parte estaba replicada 3 veces. La siguiente parte es la intermediación. Básicamente la intermediación es una interfaz entre la base de datos, que es donde se centraliza toda la información, con la parte de comunicación. Hay que decir también, comentaré posteriormente, que los lenguajes de programación que se utilizan en la comunicación y la intermediación son diferentes, con lo cual, bueno, pues también ha sido una de las razones por lo que ha sido adecuado tener estos dos componentes. Tenemos también el interfaz web. Inicialmente se hizo una interfaz web para poder permitir que los operadores directamente puedan definir los telecomandos y guardarlos en la base de datos, y por otro lado pudieran acceder a los datos más básicos que hay de la telemetría. Tenemos la base de datos, bueno, la parte de visualización. La parte de visualización, lo que hacemos es procesar los datos que hemos recibido del satélite para poder mostrarlos a los investigadores de una forma mejor visible. Y luego, bueno, pues también tenemos la base de datos. La base de datos, como digo, es central de los datos, y donde además está replicada, y los datos están replicados para que haya fallos, se mantengan. Cada vez que se recibe un mensaje se actualiza automáticamente a los 3 nodos, y además habría copias de seguridad para tenerlos en discos, no directamente en estos elementos. También he añadido una importancia, o sea, aquí tenemos una entrada de la telemetría, que es cuando, por las antenas que tenemos por aquí, cuando tenemos abertura directamente del satélite con esta antena que está situada dentro del campus de la Universidad Politécnica de Madrid, pues también tenemos un gran número de telemetría a través de SatNox. Creo que es interesante contar qué es esto de SatNox, por si no lo sabéis. SatNox es una organización. Es una organización que, como dice por ahí, es mundial, de una serie de gente que está interesada, aficionados o también profesionales, pero están muy interesados con los satélites. Con lo cual hay un gran número, como dice por aquí, de estaciones en tierra. Hay muchísimas estaciones alrededor del mundo que están organizados, están relacionados, están integrados dentro de SatNox. Gente aficionados que tienen una antena o tienen sus equipos para poderse comunicar, pues, todos los satélites que pasan por encima. Hay una base de datos en la que se va guardando información de una serie de satélites, de un número muy elevado de satélites que, según van pasando, pues son capaces de conectarnos con ellos. Por aquí creo que, a ver si se puede conectar. Bueno, pues todos estos son satélites que están conectados. Hay que ver por aquí a la derecha, ver que hay 23 líneas de estas, ¿no? Que son satélites que hay aficionados que están conectados con sus antenas, pues están pensando cuando pasan antenas para recibir, cuando pasan satélites.
Por cierto, esto lo he puesto también para ver por dónde está ahora mismo. El satélite ahora mismo está por dónde está. Está por aquí. Está por aquí, si no me equivoco. Sí, está por Groenlandia. Me parece que está por ahí por donde está ahora mismo y corriendo, que va siguiendo dando vueltas. Si se quiere conectar esto, espero que sí. Aquí lo que voy a mostrar ahora es información que tiene SatNox de nuestro... Bueno, estas son, quizás que centralizada dentro de SatNox de satélite, su identificador y una serie de características, y estos son estaciones. Como veis arriba, las estaciones, una serie de estaciones que van recibiendo, que están esperando, en este caso lo que está en azul a la izquierda del todo, están esperando que en algún momento reciban información, y luego lo que vemos por aquí en el verde pues son satélites, observatorios que han recibido telemetría del satélite. Como dije antes, es la banda radioaficionado y es información, es telemetría pública, donde básicamente es el housekeeping, es sensores de una serie de parámetros de corrientes, voltajes, etcétera, dentro del satélite. Y aquí finalmente me gustaría pues enseñaros lo que es una cobertura que ha habido de uno de los observatorios que hay de todo el mundo, y esto es lo que se muestra. Esto que se ve ahí en colorcito verde pues es cuando ha habido una conexión, se ha recibido una telemetría del satélite. Si podéis ver el valor de los segundos, vemos que cada 20 segundos se recibe información cuando va todo bien. Por aquí tendríamos pues alguna información del satélite que se informe. Esto es exactamente en hexadecimal la información que se recibe. Después hay que decodificar pues, para poder acceder sobre la información. Pues toda esa información que estamos recibiendo, que es muy elevada durante que va el satélite dando vuelta, pues un input muy importante de la telemetría que tenemos en el satélite, pues para poder investigar sobre cuál es el comportamiento que ha habido del satélite. También aquí lo que quiero mostrar un poco cómo es el comportamiento, un poquito en detalle. Hay distintos colores porque quiero representar el negro, azul y verde para representar cuáles son flujos de ejecución. Por un lado tenemos básicamente el negro, muy sencillo, tenemos el usuario, se conecta a un operador, se conecta a la interfaz, crea telecomandos. Estos telecomandos se quedan almacenados en la base de datos. Ahí están almacenados hasta cuando haya una siguiente cobertura para poder mandar esos datos, mandarlos al satélite. Este módulo de aquí, el módulo intermediación, lo que hacíamos es que cuando se prevé cuándo va a llegar el siguiente satélite, con lo cual unos cuantos segundos, medio minuto o así, antes de que llegue el satélite, se ejecuta este módulo, una hebra que lo que hace es conectar a la base de datos, bajarnos todo el telecomando y mandárselo al módulo de comunicación por sockets, ¿no? Como dije, estaba desacoplado. Entonces, esa información se queda aquí guardada en el módulo de comunicación, esos telecomandos en una cola, esperando a que haya cobertura con el satélite. El satélite, por otro lado, periódicamente va mandando un hello. Cuando el subsistema de antena, ya dentro de nuestra estación de tierra, recibe ese telecomando, ese hola, inmediatamente se lo manda al módulo de comunicación. Este módulo de comunicación, cuando recibe el hello, le manda el open link. Este open link, el objetivo es decirle al satélite que la estación de tierra ya hemos recibido el hello y que estamos dispuestos de comunicarnos. El satélite tiene que recibir un acknowledge, un reconocimiento, y en ese momento ya empieza la comunicación. El módulo manda todos sus telecomandos, la estación de tierra manda todos los telecomandos y posteriormente el satélite empezaría a mandar toda la telemetría que ha tenido almacenada y todos los telemetría de sucesos y toda la telemetría de experimentos, pues la envía a toda la Tierra para que en esos 10 minutos, en ese tiempo que tenemos, guardar toda la información en la base de datos. De acuerdo, bueno, pues algunas decisiones técnicas que he tomado en el desarrollo. Por un lado, hablar un poquito sobre lo que ha sido la base de datos. Hay que decir también que lo que hemos intentado es utilizar tecnologías, bueno, pues un poco lo más avanzadas o actuales. Por supuesto, también gran parte de lo que hemos desarrollado han desarrollado alumnos de nuestra dirección, pero lo han desarrollado alumnos. Prácticamente todo el código que hay en la Estación de la Tierra lo han hecho alumnos. Y bueno, pues básicamente en la base de datos lo que se hizo pues ver que lo que queríamos mantener telemetría y telecomandos, queremos explorar un poquito
tecnologías un poquito más actuales y, por supuesto, tener un rendimiento adecuado y tolerancia de fallos. Después de analizar qué era lo más adecuado, se seleccionó una base de datos que se llama Cassandra, una base de datos que está adecuada para procesar series de tiempo, perdón, donde series de tiempo básicamente pues es lo que tenemos, es decir, tenemos unas series de tiempo porque en el avance del tiempo vamos recibiendo telemetría, entonces es una forma adecuada de guardarlo dentro de una base de datos y por supuesto también actualizarlo de forma eficiente. Es una base de datos que hemos comprobado que tiene muy buen rendimiento, descentralizada, porque no hay un nodo principal, sino que están, digamos que hay una especie de peer-to-peer. Todos los 3 computadores que implementan esta base de datos pues tienen la misma responsabilidad, escalable y también tolerancia a fallos que automáticamente nos facilita simplemente con configuración tener tolerancia a fallos. Había distintas tablas dentro de la base de datos, teníamos 2 tablas de telecomandos, donde teníamos cuáles son los pendientes de enviar y saber cuáles son los que ya se han enviado, y dentro de telemetría pues había distintas tablas, hay varias tablas, cada una del tipo de telemetría que había, como podía ser pues, la telemetría de housekeeping, la telemetría de hello, la telemetría de eventos y errores, la telemetría de los distintos experimentos que había, etc. Y esto bueno, pues, se estaba guardado de esta manera. Lenguaje de programación, como ha comentado Juan, todo lo que va a bordo de satélite se ha hecho nada porque era el más adecuado para sistemas empotrados, para dispositivos temporales, interacción con los dispositivos, etcétera. Bueno, pues todo eso se ha hecho nada. Y dentro de lo que es, como decía antes, dentro de lo que es la parte de comunicación, esa parte se ha ido en nada. Todo lo demás que hay para allá se ha hecho en el lenguaje Python, como diré posteriormente. ¿Qué pasó? Bueno, pues cuando teníamos que conectar, por supuesto, fue relativamente fácil conectarlo con la antena, con el hardware conectado a la antena, bueno, pues hizo relativamente bien, fácil, porque ADA está muy adecuado para eso, pero cuando intentamos integrarnos con la base de datos y con interfaces de web, vimos que no nos gustó, o sea, fue más complicado para nosotros. Es decir, nos costaba, tuvimos algún problemilla, algunos experimentos que hicimos y alguno que hicimos, pues vimos que no era tan fácil integrarnos con la base de datos. Vimos también que era más adecuado otras herramientas, vimos también Python 3, que era muy adecuado para ello y también pues, para todos explotar los datos que tuviéramos. Se eligió este lenguaje de programación, un lenguaje mucho más eficiente y flexible, bueno, pues un montón de paradigmas y bibliotecas para poderlo utilizar y es lo que se utiliza. Es decir, toda la programación está hecha sobre Cassandra, el modelo de intermediación está hecho en Python y la relación entre, utilizando lenguajes XML para la comunicación entre el subsistema de comunicación con el intermediario. Interfaz web se ha utilizado, para hacer el interfaz web se ha utilizado un lenguaje, un entorno llamado Django, sobre todo porque se ha utilizado Python, está implementado en Python, lo cual pues, no queríamos utilizar más herramientas, más lenguajes de programación y se integra muy bien con la base de datos y en concreto con Cassandra. Herramientas de visualización, pues estamos haciendo pues, para acceder sobre los datos. Tenemos, bueno, para facilitar los datos adquiridos, hemos generado determinadas herramientas automáticos con Zeppelin y estamos pues, explotando los datos pues, para la visualización de los datos. Después al final intentaré mostrar una foto de esto utilizando pues, distintas herramientas que hay bibliotecas que asociados en Python. Quizás también había comentado Juan las pruebas. Me ha animado a mostrar esta foto, un poco de lo que estuvimos haciendo las pruebas del satélite con la Tierra. En la foto esta lo que tenemos aquí es el satélite que estaba ya totalmente desarrollado. Como veis por ahí tenía plástico para que no entrara polvo. Había un ordenador conectado como ha comentado Juan, bueno, verlo físicamente, quizás conectado al satélite para cargar el software del satélite y arrancar el satélite. Y después, como dijo también, pues había una antena y se había puesto una serie de dispositivos para interactuar directamente la telemetría y telecomando del satélite, conectarse con la telemetría para probarlo. Esto es realmente lo que se hizo
pues para ver, a ver cómo se consiguió funcionar. Finalmente, bueno, terminar con la conclusión de la estación de tierra. Digamos que estamos satisfechos con los objetivos, los requisitos del proyecto se han llevado, se han experimentado técnicas actuales. Sobre todo, quizás no lo he puesto por aquí, pero para mí para nosotros lo más importante es cómo ha habido bastantes alumnos que han estado muy motivados con este trabajo, han trabajado con ello y han aprendido y están muy contentos con este experimento para ellos y para nosotros. Hemos visto que la arquitectura era adecuada, bueno, pues que se han integrado correctamente los componentes, la redundancia que ha habido de los datos ha funcionado bastante bien y la distribución física de los computadores pues se ha adecuado y bueno, finalmente las herramientas desarrolladas, bueno, pues a partir de entonces se ha ido mejorando un poquito la interfaz web, se han desarrollado componentes después del lanzamiento de visualización y se han generado, como he dicho, generación automática de informes. Para veros la visualización tengo que cambiar de ordenador de computador, con lo cual no lo voy a hacer por si acaso, con lo cual me voy a animar a terminar con la conclusión del webinar y después, si hay medio segundo, enseñaros un poco un ejemplito de cómo se puede acceder sobre los datos. Como se dijo inicialmente, la motivación que tuvimos el grupo nuestro fue aplicar muchos de los trabajos que hemos hecho de investigación durante muchos años, sistemas de tiempo real, sistemas empotrados, tolerancia a fallos, etcétera. Queríamos hacerlo en un sistema real, ver si éramos capaces de todas muchas cosas que hemos aprendido durante una serie de tiempo, hacerlo con un sistema real, un sistema físico, como hemos visto. Y efectivamente, pues ha funcionado, hasta ahora no hemos detectado errores en el software, con lo cual, pues, algo importante para nosotros. Y por supuesto, muy, muy importante ha sido incorporar actividades en la docencia. Ha habido muchos alumnos que con becas y demás han estado trabajando. Algunos resultados del satélite se han contenido, se han incluido en algunas asignaturas, actualmente se está contando. Se han hecho una serie de charlas de divulgación para enterarse de lo que hay y asociados a este trabajo ha habido muchos trabajos de grado y fin de máster y varias tesis doctorales asociados con esto. Y bueno, esto es fundamentalmente lo que tenemos con la conclusión. Como he dicho antes, me animo muy rápidamente, si soy capaz, bueno, pues no soy capaz, no sé qué. Bueno, aquí está. Compartir un momento, si puedo hacerlo rápidamente. Sí, esto es lo que sería un poco, lo tenía preparado para que no hubiera problema. Es decir, estos son lo que somos capaces de mostrar. Tenemos aquí todas son las variables que tenemos de housekeeping. Podemos seleccionar cualquiera de ellas. O sea, podemos seleccionar, pues yo qué sé, esta sería valores de la batería, de una telemetría. Aquí nos definimos cuál sería un ámbito de tiempo, entonces pues podemos obtener a todos los datos. Fijaros que los puntos negros, fijaros que cada puntos cercanos es cuando hemos tenido cobertura, que hemos tenido durante 20 segundos una serie de datos dentro de una cobertura. Evidentemente, cuando hay puntos de estas líneas a puntos son diferentes coberturas y bueno, pues aquí éramos posible de jugar un poquito con estas cosas pues para ver cuál es el comportamiento. Esa fue una de las herramientas de visualización. Y con esto pues termino. Es decir, terminamos la conclusión. Nuevamente, gracias por vuestra asistencia y vuestro interés en este webinar y pues estamos abiertos a, si es posible, yo me entiendo que es posible, pues a las preguntas que me vayáis haciendo. No sé muy bien cuál es el proceso para hacer la prueba, no sé si Ramón o Eli... No lo sé, yo tampoco lo sé porque es mi primera vez aquí, pero yo pensaba que igual iba a decirlo Ramón, a mí me es indiferente. He habilitado que todo el mundo se pueda habilitar los micrófonos y por tanto el que quiera hacer pregunta puede hacerla directamente o escribirla en el chat y yo ya la leeré, o si no, pues que active el micrófono y haga la pregunta pertinente.
Bueno, mi nombre es Ángel Sanz y me voy a poner aquí, no sé si se me ve. A ver si pongo aquí. Vale, que no me deja bien. Vale. Yo soy el director del Instituto Ignacio de Arriba, que hemos estado colaborando con el grupo de STAS para hacer el satélite UPMSat-2 y mientras que los que estáis ahí asistiendo, pues os pensáis las preguntas, pues aprovecho yo para hablar un poquito. Entonces, quería agradecer a Alejandro, a Juan, a Antonio, a Juan. Mira, me tengo que enchufar el vídeo. A ver. Bueno, es lo que pasa. Estaba intentando enchufar el vídeo. Vamos a ver. Bueno, quería agradecerles que hayan hecho esta presentación y que la hayan preparado. Y la verdad es que me ha gustado mucho y me ha parecido muy satisfactoria, muy adecuada para dar a conocer la parte de, digamos, de software del satélite, pero yo creo que también ha dado una cierta idea de un funcionamiento general, ¿no? de cuál es el satélite. Solo comentar también que es una colaboración que está en marcha, seguimos operando el satélite, seguimos bajando datos, ya lleva 2 años y pico, no sé si lo habéis comentado antes, funcionando, lo cual pues, demuestra la buena calidad del trabajo que se ha hecho, de todo en general, de la hardware, del software y del diseño general del satélite. Y también pues comunicaros que estamos empezando a hacer el UPMSat-3. Es una noticia que está caliente, no la hemos hecho pública todavía y esto pues tampoco digamos el público. Este es un entorno bastante privado para los interesados y la quería poner aquí también pues, para que veáis que esta aventura pues tenemos voluntad de seguir con ella y también pues ofrecer colaboración a los alumnos y estudiantes pues si quieren digamos poner en cuidado con nosotros. Ya sé por qué no funciona esto, porque sí, es que estoy en remoto con un escritorio remoto, y entonces tenía enchufada la cámara de la escuela y como estaba apagada, pues por eso había oscuro. Ya me acabo de dar cuenta ahora de los otros. Lo mío no es el software y por eso se me notan estos fallos tan catastróficos. Y bueno, nuestra idea es seguir haciendo en la medida que tengamos oportunidades de lanzamiento. El principal problema para organizaciones pequeñas como son la nuestra es lo caro que es el lanzamiento. Y entonces, digamos, tenemos que estar ahí preparados para cuando sale un lanzamiento, pues poder tener capacidad de respuesta, ¿no? Y ahora pues ha salido uno probablemente para dentro de un año, año y medio, y vamos a ver si podemos... vamos, nuestra idea es responder al reto y a ver cómo podemos llevarlo adelante. Y bueno, no sé si me he enrollado mucho y ahora pues me callo para dejar espacio para las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángel. Yo no tengo ninguna pregunta. Lo que pasa es que yo me he quedado con ganas de más. Tendremos que organizar un segundo webinar porque a mí me ha venido fenomenal para tener una idea general de en qué consiste, ¿no? Bueno, pues poner en marcha todo lo que habéis comentado, pero a mí me gustaría también ver un poco más profundamente las tripas, igual en la parte del software o así, y eso realmente pues sería centrarse en una de las patas que habéis comentado cada uno de vosotros y organizar un webinar aparte. No sé qué os parece, Alejandro. Sí,
Por mi parte, si es interesante, por supuesto que sí. Yo creo que interesante, habéis visto la cantidad de personas que se han conectado, luego interesante, seguro que es. Bueno, hay muchos amigos, ¿eh? Vaya, ahora se me oye bien. Anda. Sí, perfectamente. Ahora perfectamente. La verdad es que se me cayeron los cascos al suelo, tendría que dar un golpe o algo. Pues jefa, lo que tú digas. Bueno, pues yo no sé si alguno que está conectado tiene algún interés o en mandar alguna pregunta, y si luego queréis contactar con ellos a través de correo o lo que sea, pues también es bienvenido, me imagino. Yo creo que lo dejaría aquí, A mí me porque... gustaría formular una pregunta. pues perfecto. Mi nombre es Pablo González San José, soy estudiante de la Universidad de Cantabria y quería haceros una pregunta porque siento curiosidad por saber cómo se comporta el sistema cuando una de las tramas de telemetría contiene errores. Porque como la ventana de cobertura es tan pequeña, imagino que retransmitirla no sea viable. Vale, si quieres te contesto yo. No, las tramas de telemetría se mandan sin ACK, o sea, no se espera un ACK de vuelta. Ten en cuenta que, claro, como tú dices, como bien has intuido, no solo la ventana de telemetría es pequeña, sino que además las comunicaciones son a 1200 baudios, ¿sabes? Entonces, y luego el tiempo de propagación. Entonces, si tenemos que esperar una confirmación por la telemetría y todo eso, al final neto iba a quedar muy poco. Con lo cual, lo que optamos fue por eso. O sea, cuando se manda el telecomando de manda telemetría, se le dice cuánto tiempo queda de ventana al satélite. Se arma un temporizador por ese tiempo y se empieza a mandar telemetría a chorro, por así decirlo, ¿no? Y se corta justo cuando, bueno, pues cuando expira el temporizador. No sé si he contestado a la pregunta, Pablo. Sí, perfecto, muchas gracias. Bueno, pues si no hay más preguntas, nosotros encantados de contestar alguna o si tenéis... Hola. Bueno, Adelante. hola. Bueno, que Bueno. se me han adelantado. Como quieras, Javi, te puedo dejar. Venga, Sergio. No, yo solo quería saludar, ya que ha intervenido uno de mis alumnos, que por cierto, os agradezco que les hayáis permitido el asistir y eso. A mí me ha parecido que es muy interesante. Bueno, pues ellos tienen así también un background más extenso de proyectos reales que están funcionando, ¿no? Y bueno, es un acercamiento son alumnos de tercero ahora mismo de ingeniería informática y vamos, a mí me parecía, cuando lo vi que lo anunciasteis, me parecía muy interesante para ellos. Así que os agradezco que les hayáis permitido conectarse a aquellos que les ha interesado. Encantados. De nada, encantado. Y bueno, a ver si viene todos los amiguetes echándonos flores, esto se va a notar mucho, ¿no? Bueno, si el trabajo está bien hecho, no cuesta mucho echar flores. Vale, venga, gracias. Además, tú de flores sabes mucho, Juan. Sí, de segundo apellido. Por eso. Venga, Venga, gracias. pues Sergio, te cedo la palabra. muy bien, pues entonces me salto lo de las flores, ¿vale? No, la enhorabuena por el webinar y por el trabajo, ¿no? Que parece estupendo. Yo tengo una curiosidad, no sé si la habéis dicho, aparte, insisto, de las flores. ¿Cuánto tiempo habéis estado con el desarrollo de esta versión 2 del satélite? O sea, el trabajo que habéis hecho, que se ve una barbaridad, ¿cuánto tiempo ha estado más o menos la duración? Bueno, Yo tengo archivos del 2013. yo tengo de antes incluso. Yo creo que empezamos. Bueno, quiero aclarar una cosa antes de seguir, que es que nosotros en el UPMSAT 1 no participamos. El UPMSAT 1 se lanzó hace muchísimos años, no me acuerdo exactamente cuántos, Ángel lo sabrá, pero entonces todavía no colaborábamos el IDR y el STRAST. La idea de empezar a trabajar juntos en el software, esto yo creo que las primeras ideas son aproximadamente de 2010-2011. Ya los archivos, pues ya no sé de cuándo son, pero yo creo que los primeros contactos son de esa época, 2010-2011.
No sé si tú tienes algún dato más concreto, Ángel. Sí, más o menos por ahí, pero hemos tenido, digamos, tiempo, no por decirlo, de sobra para hacerlo, porque el principal problema para el lanzamiento es encontrar un lanzador. Entonces nos pasamos mucho tiempo a un ritmo, digamos, no muy rápido, porque veíamos lejano el lanzamiento, que siempre te salen cosas, digamos, más urgentes, y bueno, pues debo terminar esto, lo que vas dejando un poquito, vas un poco al tran-tran. Pero en cuanto tuvimos ya fecha de lanzamiento, pues nos tuvimos que poner también a toda pastilla para tirarlo. Pero es que nos ha pasado por encima la primera guerra de Ucrania, que fue que los rusos dejaron de dejarle tirar misiles a los ucranianos, iba a ir ahí un lanzador, iban a ir un satélite, no sé, era Paz o uno de estos, y nos iban a dejar ir ahí de piribaque. Entonces, hemos pasado por ahí, hemos pasado por ahí, yo qué sé, ya no me acuerdo. Incluso el propio lanzamiento fue bastante complicado porque el lanzamiento anterior se falló, entonces al fallar se retrasó el que íbamos a ir nosotros nos íbamos en el vuelo, nos íbamos en el 16 y el 15 se estropeó o algo así, no me acuerdo muy bien de los números, entonces se retrasó el que ya íbamos a ir porque tuvieron que detectar cuál era el fallo que había tenido el anterior, o sea que fuimos en un lanzamiento con mucho riesgo porque no se sabía si se había regado bien. Y de hecho, el siguiente a nosotros volvió a fallar porque se juntaron una conexión de un sistema de guiado. Y mientras el propio lanzamiento, que fue en febrero del 2020 iba a ser, resultó que salió lo del COVID y la gente que estaba allí montando un lanzamiento tuvo que salir corriendo de la Guayana para que no le pillara la cuarentena allí y se pudiera venir para acá. Tuvimos que hacer el montaje de la integración por teleconferencia y, bueno, por los medios modernos que tenemos ahora. Había un señor que tenía unas gafas que transmitía lo que sea por las gafas y mientras estaba montando le íbamos diciendo cómo tenía que montarlo. Bueno, por contar, o sea, una vez que se consiguió que estuvieran en la torre de lanzamiento, lo que ocurrió fue que había mucho viento porque pilló ya a finales, que fue de julio o algo así, y hubo que suspenderlo por el viento y después se recuperó a finales de julio, primero de septiembre, y se aprovechó, había también mucho viento, se aprovechó un hueco de una hora que había entre dos tifones que pasaban por encima de Japón, y gracias a ese hueco pues pudo pasar el lanzador cuando pasaba por allí, porque claro, tenían que tener desplegadas las antenas de seguimiento y con el tifón pues no pueden tener las antenas haciendo seguimiento. O sea que si tuviéramos tiempo para escribir una novela, la verdad es que daría para bastantes, digamos, anécdotas o capítulos, ¿no? Y todo pues eso, con la gente, digamos, sufriendo entre comillas, pues todos son retrasos, ahora no sale, aquí tampoco sale, a ver si hay suerte, cuentas atrás, en fin. Ha sido, la verdad, bastante... Bueno, y después la primera fase de todo el seguimiento, pues ha sido también en cuarentena con el COVID, o sea, hemos tenido que desarrollar sistemas de colaboración y de trabajo que todavía no tenemos costumbre y bueno, al parecer, pues todo se ha hecho con bastante éxito. Yo quería comentar, para aclarar simplemente, que el lanzamiento del Buenos 1 fue en 1995, con el satélite, y pues no pudimos continuar con hacer satélites hasta más después por diversas razones de índole política que yo creo que puedo contar en un bar, pero no puedo contar aquí más o menos en público. Y después sí quería hacer hincapié en una cosa, y es que, como se ha comentado antes con la colaboración con OAPES, que nos han dado una financiación para colaborar en los grupos en un proyecto sinérgico, yo desde que empezamos en el 90 con los satélites me di cuenta, y como se daría cuenta cualquiera, claro, de la gran
diferencia que hay entre las dos ingenierías, entre la ingeniería aeroespacial y la ingeniería de teleco, porque nos dedicamos, digamos, a ramas de la ciencia que están bastante alejadas, aunque la base común son las matemáticas, ¿no? Pero una cosa, digamos, es la mecánica en general y otra parte, pues, es la parte de, digamos, informática, software, toda la parte de eso, diseño de ordenadores, etcétera, etcétera. Son dos muy separados o muy difíciles de juntar, pero yo creo que hay que hacer el esfuerzo de colaborar para intentar reducir ese gap, esa distancia, porque yo creo que hay muchas cosas beneficios que se pueden obtener de esa colaboración. Digo, es muy complicado porque incluso el lenguaje que utilizamos es muy diferente, ¿no? Y hay que, digamos, aprender a hablar casi, ¿no? Para entendernos en muchas cosas. Bueno, pues gracias a todos por la asistencia. Bueno, pues si no hay más preguntas, yo creo que muchas gracias, Ángel, por tu intervención. Yo creo que si no hay más preguntas, pues lo deberíamos de dejar por aquí, ¿no? Agradeceros nuevamente por el esfuerzo que habéis hecho y nada, que esperamos una segunda parte. De acuerdo. Muy bien. Venga, muchas gracias a todos. Venga, Gracias vale, a muchas gracias por vosotros. vuestra asistencia y atención. Hasta luego. Un abrazo.